A ver, está por todos lados. En casa, en la oficina, la usamos todos los días, casi sin darnos cuenta. Pero ¿sabes qué? Esta humilde regleta, la multitoma de toda la vida, esconde unos peligros que la mayoría ignoramos por completo. Y hoy, precisamente, vamos a sacar esos peligros a la luz. Pensemos un momento. ¿Cuál podría ser el objeto más subestimado y a la vez potencialmente peligroso que tenemos en casa? Pues sí, la respuesta, aunque parezca mentira, es esta, la multitoma. Esa solución tan práctica para la falta de enchufes, bueno, pues puede convertirse en el origen de un verdadero desastre. Y ojo, que cometer un error fatal es mucho más fácil de lo que nos imaginamos. Muy bien, vamos a desgranar esto paso a paso. Primero, entenderemos por qué es un peligro que se nos pasa por alto. Luego, nos metemos de lleno en los 3 errores garrafales que casi todo el mundo comete. Veremos también otros riesgos que se suelen olvidar. Y lo más importante, acabaremos con una lista de comprobación súper útil para que todo esté seguro en casa. Es que, claro, la comodidad que nos da una regleta es tan grande que a menudo se nos olvida algo fundamental. Estamos jugando con electricidad. Cada enchufe extra que nos da es en realidad una puerta a un riesgo potencial. Y entender esto, ese es el primer paso para evitar un susto. Vale, vamos con el primer error, el más común y seguramente el más peligroso de todos: pedirle a la regleta que trabaje por encima de sus posibilidades. Esto no va de magia, ¿eh? Esto va de matemáticas puras y duras. Y si los números no cuadran, las consecuencias pueden ser terribles. A ver, para que se entienda fácil, cada multitoma tiene un límite de potencia, un tope. Si le conectamos aparatos que, todos juntos, piden más energía de la que puede dar, los cables de dentro se empiezan a calentar, pero a calentar de verdad, como si fueran una tostadora. A este fenómeno se le llama efecto Joule, y es literalmente la antesala de un incendio. Y aquí tenemos la cifra clave, el número mágico que hay que grabarse a fuego: 2200 vatios. Una multitoma normalita, de las de 10 amperios a 220 voltios, aguanta como máximo eso, 2200 vatios. Ese es el límite, el techo. Es un número que nunca, jamás, bajo ningún concepto, deberíamos superar. Y lo peor es que superarlo es increíblemente fácil. Mira, un ejemplo tonto. Conectas un calefactor de estos pequeños que ya se come unos 1500 vatios y al lado un hervidor de agua que se va fácil a los 1800. Hacemos la suma y ¡zas! 3300 vatios. Casi un 50% por encima del límite. En ese preciso instante, la regleta está literalmente friéndose por dentro. Y claro, cuando pasa eso, el plástico que aísla los cables empieza a derretirse, soltando además unos humos tóxicos malísimos. Por el calor, los contactos de metal de dentro se aflojan, empiezan a saltar chispas y el resultado final, pues es fácil de imaginar: un riesgo de incendio por las nubes. Venga, vamos a por el segundo gran error, uno que se ve por todas partes, de verdad: la conexión en cascada. Es la típica solución rápida cuando nos faltan todavía más enchufes, y es, sin rodeos, una receta para el desastre. Eso de conectar una regleta a otra, y a veces incluso una tercera a la segunda, se conoce en inglés como daisy chaining. Y lo que estamos haciendo, sin darnos cuenta, es crear un cuello de botella mortal. Absolutamente toda la electricidad que consumen todos los aparatos de todas las regletas tiene que pasar por un único y diminuto punto: el primer enchufe, el que está en la pared. Es como si intentáramos que todo el caudal de un río pasara por un embudo de cocina. La presión y la temperatura justo en ese punto se disparan de una forma brutal. El enchufe de la pared no está diseñado para aguantar semejante paliza. Se convierte en el eslabón más débil de la cadena. Y claro, es el primero en romperse. El cobre de los cables se empieza a estropear, el plástico que rodea el enchufe se carboniza, se pone negro y se vuelve quebradizo. Y todo ese calor extremo puede provocar un cortocircuito que origine un incendio, pero no en la regleta, sino dentro de la propia pared. Y con esto llegamos al tercer error del libro: ir a lo barato y comprar sin mirar. El mercado está literalmente inundado de multitomas de bajo coste, sin certificar, que son un peligro con patas. Y aquí es donde lo de lo barato sale caro se convierte en algo muy real. Un ahorro de unos pocos euros puede acabar costando una casa. La única, y de verdad la única garantía de que lo que compramos es seguro, es un sello de certificación oficial. En la diapositiva vemos ejemplos como IRAM de Argentina o NOM de México, pero aquí en Europa lo que hay que buscar es el marcado CE. Estos sellos nos aseguran que el producto ha pasado unos controles mínimos de calidad y seguridad. Comprar algo sin ellos es básicamente una lotería.
Y es que la diferencia, como se ve aquí, es abismal. Una regleta certificada como Dios manda usa cables de cobre de un grosor decente, un plástico que es ignífugo, o sea que no propaga el fuego, y suele llevar algún sistema de protección. La genérica, la barata, pues puede tener cables que son casi hilos, un plástico reciclado que arde como la pólvora, y por supuesto, de protección, nada de nada. Es la diferencia entre dormir tranquilo y tener una bomba de relojería en casa. Vale, ya hemos visto los 3 grandes errores. Pero cuidado, porque hay otros peligros, quizás más sutiles, de esos que se nos suelen pasar por alto, pero que son igual de importantes. Primero, la ubicación. Parece una tontería, pero una regleta necesita respirar para soltar el calor que genera. Si la tapamos con una alfombra o la dejamos aplastada detrás de un mueble, ese calor se queda atrapado y el plástico se va degradando. La humedad, por supuesto, es otro enemigo mortal. Puede provocar fugas y descargas. Y por último, algo a lo que no le damos importancia, un enchufe que baila, que queda flojo. Eso no es una simple molestia, es un peligro serio. Un enchufe flojo crea unos saltos de chispa minúsculos que ni siquiera se ven, llamados microarcos. Y aquí viene el dato que asusta de verdad. La temperatura en ese punto puede llegar a superar los 1000 grados Celsius. 1000 grados. Es que es una locura. Es más que suficiente para carbonizar el plástico y empezar un fuego a partir de algo tan tonto como una mala conexión. Bueno, ya hemos visto todos los problemas. Ahora vamos a lo importante, las soluciones. Aquí tenemos una lista de comprobación, un checklist claro y directo para usar las multitomas de forma 100% segura. A ver, las reglas de oro. Lo fundamental, comprar solo productos certificados. Siempre, siempre, mirar la potencia máxima que soportan. Usarlas en sitios secos y con ventilación y asegurarse de que los enchufes encajan bien, que queden firmes. Y ahora, lo que nunca, nunca hay que hacer. Conectarlas una detrás de otra, enchufar aparatos de altísimo consumo como calefactores, hornillos o planchas y, por supuesto, ignorar cualquier señal de daño, como una mancha de quemado o si el plástico está deformado. Ante la duda, a la basura. Esta frase de verdad lo resume todo a la perfección. Un simple falso contacto, un enchufe que no está bien metido, es una de las principales causas de incendios eléctricos. La prevención empieza por algo tan básico como asegurarse de que la conexión sea firme. Y con esto llegamos al final. Y la pregunta, claro, queda en el aire. Ahora que sabemos todo esto, ¿están las conexiones que usamos cada día en casa o en el trabajo realmente seguras? Quizás sea un buen momento para levantarse y echar un vistazo.